En esta ocasión vamos a resolver nuevamente el problema 4.8, pero vamos a utilizar el teorema de Varignon, que nos va a facilitar su solución. Entonces vamos a leerlo, dice así: el soporte en el extremo izquierdo de la viga fallará si el momento respecto a de la fuerza de 15 kN es mayor a 18 kN metro. Vean que aquí la unidad del momento es unidad de fuerza por unidad de distancia o unidad de longitud. Con base en este criterio, ¿cuál es la longitud máxima permisible de la viga? Entonces vamos a hacer un análisis acerca de cómo lo podemos resolver, pero utilizando el teorema de Varignon. Recordemos que el teorema de Varignon nos asegura que el momento producido por esta fuerza, que supongamos es la resultante, va a ser igual al momento producido por sus componentes. Entonces vamos a dibujar lo que vendría siendo esta componente a lo largo del eje de la viga. ¿Sí? La dibujamos aquí con mucho cuidado. Y pues vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle fx. Y ahorita definimos el sistema de referencia. El sistema de referencia que nos conviene plantear en este problema, pues es precisamente uno que tiene la misma dirección que la barra, como lo estoy dibujando en este momento. Entonces este va a ser el eje X y pues este va a ser el eje Y, de tal modo que la componente en Y de la fuerza pues va a ser esta que estamos dibujando aquí. Esta componente vamos a ponerle Fy. Ahí está. ¿Qué otro dato nos está faltando? Bueno, la longitud de la viga no la conocemos. Vamos a ponerle simplemente L. Y vamos a calcular cada una de estas componentes en términos de esta fuerza que tenemos aquí. Bueno, ¿qué datos tenemos? Vamos a poner aquí los datos. Y hay que hacer mención de que no estamos haciendo un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Esto no es un diagrama de cuerpo libre porque además de la barra que tenemos aquí, esta viga, pues estamos dibujando la pared. Lo único que queremos hacer es encontrar la tendencia al giro que esta fuerza produce con respecto al punto A. Para ello, pues vamos a sumar la tendencia al giro con respecto al punto A que produce esta componente y luego el momento con respecto al punto A de esta otra componente. La suma de esos dos momentos pues es el momento que produce la fuerza F respecto al punto A. En este caso, ¿qué sabemos? Bueno, que la fuerza F tiene una magnitud de 15 kN y que el momento con respecto al punto A máximo que puede producir esta fuerza, entonces vamos a ponerle aquí máximo, es de ¿cuánto? De 18 kN metro. Y pues vamos a escribir las componentes de la fuerza F. En el sistema XY, el sistema de referencia XY. Entonces Fx pues es muy sencilla, es simplemente F, que tiene una magnitud de 15, por el coseno de 30 grados. Coseno porque pues este es el cateto adyacente del triángulo rectángulo que se forma por aquí. Entonces aquí por coseno de 30 grados, Fy, 15 kN, pero ahora por el seno de 30 grados. Y pues ya tenemos estos datos. Ahora recordemos cómo se calcula el momento que produce una fuerza respecto a un punto. Entonces el momento
En este caso, respecto al punto A, por ejemplo, bueno, vamos a ponerlo nada más así. En realidad aplica para cualquiera de las dos componentes. Es la componente por la distancia de su línea de acción al punto. Por lo tanto, necesitamos pues dibujar las líneas de acción, que aquí pues es bastante sencillo. Vamos a poner esta línea de acción, la de la componente fx en amarillo, que de hecho su línea de acción pues es precisamente el eje x. Y vamos a poner la línea de acción de la componente fy en color verde. En este caso le estoy exagerando un poco, pero pues esa es su línea de acción. Ahora, si miramos esta fórmula, lo que tendríamos que hacer es ver la distancia de la línea de acción de la componente fx al punto A, que vemos que como la línea de acción contiene al punto A es una distancia cero, entonces esta fuerza o esta componente no produce momento respecto a este punto, y luego ver la distancia de esta línea de acción al punto A, pero como esta línea es perpendicular a la barra, pues claramente la distancia es la longitud misma de la barra. Entonces, pues vamos a escribirlo así. Teorema de Bariñón que nos dice, pues que el momento con respecto al punto A de la fuerza, ¿sí? De la fuerza de 15 kN, pues va a ser el momento con respecto al punto A que produce su componente X más el momento con respecto al punto A que produce su componente Y. Pero del análisis que acabamos de hacer, pues esta componente no produce momento, de tal modo que el momento total de la fuerza solo lo produce la componente Y. Entonces vamos a escribirlo así. Esto es igual a este momento. Y este momento, como lo calculamos, pues simplemente la magnitud de la fuerza, que es 15 por el seno de 30, multiplicado por la distancia de su línea de acción al punto. En este caso, L. Y aquí vamos a darle lo que viene siendo el sentido a los momentos. Si la fuerza produce una tendencia al giro en sentido de las manecillas del reloj, que vendría siendo así, va a ser negativo, y esta produce una tendencia al giro en sentido contrario al de las manecillas del reloj, por lo tanto va a ser un momento positivo. Entonces creo que eso había que aclararlo, y pues ya tenemos esta ecuación. Ahora sí, del problema, ¿qué sabemos? Pues que el momento máximo es de 18 kN/m. Y esto pues tiene que ser igual a esta cantidad que tenemos de este lado. Pero vean que aquí también tenemos la unidad de kilonewton metro. ¿Por qué? Pues porque 15 por seno de 30 son kilonewton, por la longitud queda en metros. Y de aquí pues ya nada más despejamos L, que sería igual a 18 entre 15 por el seno de 30 grados. Y esto pues ya nos queda en metros. ¿Alguna simplificación adicional? Bueno, aquí tendríamos 18 entre seno de 30 es 1/2, por lo tanto entre 7.5. Y al hacer la operación, pues nos queda que la longitud máxima es precisamente de 2.4 metros, como lo habíamos encontrado utilizando la definición de momento. En este caso es mucho más sencillo utilizando el teorema de Bariñón, porque las distancias de las líneas de acción al punto pues son perpendiculares y se obtienen de forma directa. Entonces ya con eso terminamos este problema. El siguiente es uno parecido, pero donde el ángulo es variable. Entonces nos vemos en el próximo video.